Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de nuestra querida Demet Özdemir, unas palabras que, según la prensa y las redes sociales, han dejado a Can Yaman en un estado de total asombro. Sí, han oído bien. Parece que Demet ha soltado una bomba, y las repercusiones están llegando hasta donde menos lo esperábamos. Prepárense para conocer todos los detalles, el contexto, lo que se dice y, por supuesto, la posible reacción de Can Yaman. Si les gusta estar al día con todo lo que sucede en el mundo de la actuación turca, y les encanta destripar estos cotilleos con nosotros, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este fascinante asunto. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más exitosos y reconocidos a nivel internacional. Su química en la serie Erkenci o Pájaro Soñador los catapultó a la fama mundial, y su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, generó una atención mediática masiva. Durante mucho tiempo fueron la pareja del momento y sus seguidores, la legión de fans que los adora, soñaba con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las cosas cambian, las relaciones evolucionan o terminan, y los caminos de las personas se separan. Y es justo aquí donde entra la novedad de hoy. Recientemente Demet Özdemir ha concedido una entrevista, o quizás ha compartido unas declaraciones en alguna red social, que han causado un revuelo tremendo. Los titulares son contundentes: Demet Özdemir arrasó con sus dichos, y Can Yaman no sale de su asombro. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dijo Demet para causar tal impacto? Y más importante aún, ¿cuál ha sido la reacción de Can Yaman? Aunque los detalles específicos de las declaraciones de Demet Özdemir aún no han sido revelados por completo en todos los medios, se rumorea que ha hablado, quizás de forma indirecta pero muy reveladora, sobre su relación pasada con Can Yaman, o sobre la dinámica que tenían como pareja y compañeros de trabajo. Las especulaciones apuntan a que podría haber hecho comentarios sobre la intensidad de su relación en ese momento, quizás sobre la presión mediática que sufrieron, o incluso, y esto es lo más jugoso, sobre aspectos de la personalidad de Can que la llevaron a tomar ciertas decisiones o a sentir ciertas cosas. La palabra arrasar sugiere que sus palabras han sido directas, quizás un poco críticas, o tal vez simplemente honestas y reveladoras de una manera que ha cogido a muchos por sorpresa, incluido, aparentemente, al propio Can Yaman. Imaginen la escena. Can Yaman, que ahora está inmerso en sus proyectos profesionales, quizás trabajando en Italia o en algún otro lugar, recibe la noticia o lee las declaraciones de Demet. La idea de que él esté asombrado nos hace pensar en varias posibilidades. Podría estar asombrado porque no esperaba que Demet hablara públicamente de ciertos temas. Quizás pensaba que todo había quedado en el pasado y que no habría más comentarios al respecto. O quizás lo que Demet ha dicho toca fibras sensibles que él creía que nadie más conocía, o que él mismo había logrado mantener ocultas. También es posible que el asombro de Can Yaman se deba a la naturaleza de las declaraciones. Si Demet ha sido muy sincera sobre las dificultades que enfrentó durante su relación o sobre el impacto que tuvo en su vida, él podría estar asombrado al ver esa perspectiva tan clara y pública. Los actores a menudo tienen una imagen pública cuidadosamente construida, y cuando alguien tan cercano como una expareja rompe ese molde con verdades, por muy bien dichas que estén, puede ser desconcertante. Los fanáticos de Erkenci y de la pareja Demet Can están divididos. Por un lado, hay quienes defienden a Demet, aplaudiendo su valentía al hablar y expresar sus sentimientos, y creen que es hora de que la verdad salga a la luz. Estos seguidores ven las palabras de Demet como una liberación, como una forma de cerrar capítulos y de ser fiel a su propia experiencia. Por otro lado, hay quienes critican a Demet por remover el pasado, por lo que consideran una falta de respeto hacia Can o hacia la memoria de su relación. Y por supuesto están aquellos que simplemente disfrutan del drama y del cotilleo, analizando cada palabra y especulando sobre las posibles motivaciones detrás de estas declaraciones. Es importante recordar que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante. Las relaciones, las rupturas, las amistades, todo es analizado y comentado por millones de personas. Cuando dos figuras tan queridas como Demet
Te y Can se separan, la expectación sobre lo que piensan el uno del otro se dispara. Y en este caso, las palabras de Demet parecen haber abierto una caja de Pandora. ¿Qué tipo de dichos podrían haber sido tan impactantes? Podríamos estar hablando de comentarios sobre la intensidad del rodaje de Erkentzicus, sobre la presión de mantener una imagen de pareja perfecta, o incluso sobre la forma en que la relación terminó. Si Demet ha insinuado que hubo problemas de comunicación, o que la relación se volvió insostenible por ciertos motivos, esto explicaría el arrase y el asombro. La prensa turca, siempre ávida de titulares jugosos, seguramente está sacando partido de esta situación, magnificando cada detalle y creando narrativas que alimentan la curiosidad del público. La clave aquí está en el impacto. Cuando decimos que alguien arrasa con sus dichos, significa que esas palabras han tenido un efecto profundo, han removido cimientos, han generado un debate y han capturado la atención de manera masiva. Y el hecho de que Can Yaman esté asombrado, sugiere que algo de lo dicho por Demet ha sido inesperado para él. Tal vez ella ha revelado un lado de la historia que él desconocía, o ha expresado sentimientos que él nunca imaginó. En el mundo de las redes sociales, estos eventos se magnifican a la velocidad de la luz. Los fans se convierten en detectives, analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario para descifrar la verdad oculta. Los foros y grupos de fans se llenan de teorías, y los medios de comunicación compiten por obtener la declaración exclusiva o la pista definitiva. Sin embargo, es fundamental recordar que solo tenemos una parte de la historia. Las declaraciones de Demet Özdemir, tal como han sido reportadas, son la interpretación de los medios y del público. No sabemos exactamente qué dijo ni con qué tono. Tampoco sabemos la verdadera reacción de Can Yaman, más allá de lo que se especula. Es muy posible que el titular sea una exageración para generar clics, o que la sorpresa de Can sea una simple reacción a las noticias, más que un shock profundo. Lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir es una mujer fuerte y con voz propia. Su carrera ha sido impresionante y ha demostrado una gran capacidad para reinventarse y para seguir adelante, tanto personal como profesionalmente. Si ha decidido hablar ahora, es probable que sienta que es el momento adecuado para compartir su perspectiva. Y en un mundo donde a menudo se silencia a las mujeres o se minimizan sus experiencias, es valiente que ella exprese lo que siente. Por su parte, Can Yaman también está en un momento muy activo de su carrera. Ha ganado una gran popularidad en Europa y está trabajando en proyectos ambiciosos. Es natural que él también quiera mantener un cierto control sobre su imagen pública y sobre la narrativa de su vida. Las declaraciones de Demet podrían, de alguna manera, interferir con esa narrativa, o al menos obligarlo a reflexionar sobre ella. Este tipo de situaciones son fascinantes porque nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están envueltas en el brillo del estrellato. Detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas con sentimientos, experiencias y opiniones. Y a veces esas opiniones salen a la luz de formas inesperadas, dejando a todos, incluidos a los involucrados, un poco asombrados. Analizando las posibles razones del asombro de Can Yaman, podríamos pensar en varios escenarios. Quizás Demet ha revelado aspectos de su personalidad que él pensaba que eran privados, o que él no creía que ella hubiera percibido de esa manera. O tal vez, y esto es pura especulación, ella ha hecho referencia a la forma en que terminó su relación, o a las razones por las que tomaron caminos separados, y eso ha pillado a Can desprevenido. Si él pensaba que la ruptura fue amigable o por motivos sencillos, y Demet ha expuesto un lado más complejo o doloroso, eso podría explicar su reacción. En última instancia, estas declaraciones, sean cuales sean los detalles exactos, son un recordatorio de que incluso las parejas que parecen perfectas bajo los focos, tienen sus propias historias, sus propias luchas y sus propias verdades. La industria del entretenimiento es un crisol de emociones, y a veces, esas emociones burbujean hasta la superficie, creando titulares como el que nos ocupa hoy. Para concluir, lo que hemos visto hoy es la confirmación de que Demet Özdemir ha sido muy clara y directa en sus recientes declaraciones, hasta el punto de generar una gran sorpresa. Las repercusiones de sus palabras parecen haber alcanzado a Can Yaman, quien, según los informes, se encuentra en un estado de asombro. Esto nos deja con muchas preguntas y con la intriga de saber qué más se revelará sobre este asunto. Ya sea que se trate de reflexiones sobre su pasado juntos, de su perspectiva sobre la relación, o de algo completamente diferente, lo cierto es que Demet ha dejado su huella con sus dichos.
Agradezco enormemente que hayan estado conmigo en este vídeo, explorando este intrigante tema. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber dicho Demet Özdemir para causar tal impacto? ¿Cómo imaginan la reacción de Can Yaman? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de más contenido sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.